El restaurante de Armando Navarro era algo más que un lugar para comer. Era un refugio contra el torbellino de dificultades que Luis y su hija Sofía afrontaban a diario. Mientras caminaban por el callejón lateral del restaurante, Luis sintió una mezcla de gratitud y admiración por Armando, un hombre de mediana edad cuyo generoso corazón contrastaba con su severa expresión inflexible. Fue allí, en ese callejón, donde se reveló la verdadera esencia de la humanidad. Un pequeño grupo de personas sin hogar reunidas esperando su comida del día. Luis y Sofía eran ya presencias familiares, y algunos las saludaron cordialmente cuando se acercaron a la puerta del almacén, donde Armando estaba organizando las cacerolas de comida caliente. El aroma acogedor que se extendía por el aire anunciaba no solo el alimento para el cuerpo, sino también la cálida hospitalidad. «Hola Luisa, Sofía, ¿cómo están hoy? Llegaron a tiempo, acabo de llenar de nuevo las cacerolas», saludó Armando con una afectuosa sonrisa. «Gracias, señor Armando. No tiene ni idea de lo mucho que su ayuda significa para nosotros», expresó Luis con gratitud, desbordando en cada palabra mientras servían la reconfortante comida. Luis reflexionaba sobre las vueltas que daba la vida. Nunca hubiera imaginado que un día estaría allí, dependiendo de la generosidad de un extraño para alimentar a su familia. Pero allí estaban, y cada gesto de amabilidad de Armando era como un rayo de luz en la oscuridad de la incertidumbre. Mientras compartían la comida, Sofía no paraba de hablar de su día en la escuela. Sus ojos brillaban de entusiasmo. Luisa absorbía cada palabra con alegría, agradecida de tener a su hija a su lado, incluso en medio de las dificultades. Cuando terminaron la comida, Armando miró a Luis seriamente. «Luis, tengo algo que decirte», comenzó, y Luis oyó una nota de urgencia en su voz. Con el corazón apesadumbrado, Luis se preparó para lo que iba a venir mientras Armando le revelaba una noticia que cambiaría sus vidas para siempre. «Recompensándonos con estas donaciones, siento que estaría completamente perdida sin conseguir nada para mi hija», replicó Lu, su voz llena de gratitud, resonando por todo el lugar. Sin embargo, parece que la mayoría prefirió perderse en la perdición. Tomaron la olla llena y se sentaron en el callejón para compartir la comida. Sofía reanudó la conversación mientras disfrutaban de la comida, y juntas saboreaban cada bocado en un ambiente de paz y tranquilidad. Cuando estaban a punto de terminar, apareció Armando y caminó hacia ellas, sentándose al lado de Luisa. Armando era un amigo íntimo de Luisa, y era habitual que se reunieran para charlar distraídamente. Pero esta vez, su expresión mostraba preocupación. Luis, al notar ese cambio en el estado de ánimo, sintió un dolor de preocupación. «¿Qué ha pasado, Armando? Pareces preocupado. ¿Es algo relacionado con el restaurante o con tu hija?», preguntó Luis con una voz llena de compasión. Armando dudó un momento, pero finalmente confesó su situación. «Las cosas no van bien, Luis. Me enfrento a serios problemas financieros. La clientela ha disminuido mucho en los últimos meses y las deudas se acumulan. Me temo que si la situación no cambia pronto, tendré que cerrar y vender el restaurante», soltó Armando, su voz llena de desesperación y angustia. Luis permaneció un momento en silencio, asimilando las palabras. El restaurante no era solo un lugar para comer para él y Sofía. Era un símbolo de esperanza, un recordatorio de que aún había bondad en el mundo. «Debe haber una solución, algo que podamos hacer para ayudar al restaurante. No podemos simplemente aceptar el cierre después de tantos años», dijo Luisa, su determinación evidente en cada palabra. Armando se encogió de hombros, casi rindiéndose al destino. «Realmente no lo sé, Luis. Lo he intentado todo. He promocionado el restaurante, he ofrecido descuentos, pero nada parece atraer a más clientes. Con la economía como está, la gente gasta menos fuera de casa. Señor Armando, usted nos ayudó cuando más lo necesitábamos. Debe haber una manera de devolverle el favor. Pensaremos en algo para ayudarle, se lo prometo. Tal vez podamos encontrar una manera de llamar la atención sobre el restaurante. Algo que todavía no has probado», sugirió Luis, aunque no tenía ninguna idea concreta de qué hacer. La determinación en su voz era clara,
y Luis sabía que la situación era grave, pero se negaba a aceptar su destino sin luchar. Armando sonrió débilmente, conmovido por la oferta de ayuda de Luis. Tu voluntad de ayudar, incluso con tus propias dificultades, significa mucho para mí. Aunque no tengo ni idea de cómo podrías ayudar, espero sinceramente que puedas superar esta cara, expresó Armando con una mezcla de gratitud e incertidumbre. Sé muy bien lo que es perderlo todo de un momento al siguiente. Es un sentimiento terrible y no se lo desearía a nadie, confesó Luis. Sus ojos reflejaban una profunda tristeza, pero también una íntima comprensión. Conmovido por la empatía de Luis, Armando se sintió animado a hablar más sobre su situación. Nunca te he contado mucho sobre cómo acabé así, empezó Armando, adentrándose en una narración de retos y dificultades, compartiendo su viaje con Luise y Sofía. En ese momento de complicidad y solidaridad, Luis recordó los días de gloria cuando su pasión por la publicidad la llevó a alturas inimaginables. Cada proyecto era una inmersión en el océano de creatividad, cada estrategia elaborada con maestría. Sin embargo, como un barco en medio de una tormenta, la empresa se hundió, arrastrando consigo los sueños de Luis y sus colegas. El último día en la oficina quedó grabado en su mente como una herida abierta. La conmoción, la incredulidad en los rostros de los compañeros, la tristeza reflejada en cada mirada. Los días que siguieron fueron un calvario, una travesía por el desierto en busca de un oasis de empleo sin encontrar alivio. El alquiler tardío resonaba como un reloj de cuenta atrás hacia una fatalidad inminente. Y entonces llegó el fatídico día en que el abismo los tragó, los desahució indefensos, sin un techo al que llamar hogar. El dolor de aquel momento aún reverberaba en el alma de Luisa, mientras relataba su saga a Armando, con los ojos fijos en un horizonte oscurecido por la sombra de la desesperación. Sin trabajo, sin hogar, sin saber cómo proteger a mi pequeña, era como estar perdida en el abismo, sin ninguna salida, murmuró Luis, su voz ahogada por recuerdos dolorosos. Armando escuchaba en silencio, su corazón estrujado por la angustia de su amiga. Cada palabra de Luisa era un golpe en la conciencia, un cruel recordatorio de la fragilidad de la existencia. Siento todo por lo que has pasado, murmuró Armando, las palabras que pesaban como plomo en su boca. Tu fuerza y determinación ante tanta adversidad es realmente inspiradora. Luisa sonrió, un destello de gratitud en sus ojos cansados. Gracias, Armando. Tu ayuda ya supone una gran diferencia para nosotros. Aunque no pueda ofrecer mucho a cambio, sepan que pueden contar conmigo para lo que necesiten. Y así, en la oscuridad de la noche, Luis y Sofía se retiraron a su precario hogar, un refugio improvisado bajo la sombra de una casa abandonada. La tienda era su única protección contra los elementos, su último bastión de dignidad en un mundo indiferente. El silencio de la noche se rompía solo por el suave murmullo de sus respiraciones, un frágil recuerdo de la humanidad que persistía en medio del caos, en el brumoso silencio de la noche donde se desvanecían los ruidos lejanos de la ciudad. Luisa se encontró perdida en un torbellino de pensamientos, bajo el techo de la tienda, buscando desesperadamente una salida para ambos en una incesante búsqueda de soluciones que él insistía en eludir. Necesito encontrar una salida para nosotros, se murmuraba para sí, su mente agitada en una danza frenética de preocupaciones y esperanzas. A su lado, Sofía descansaba serenamente, envuelta en apacibles sueños, ajena a la carga que pesaba sobre los hombros de su padre. Ella, la luz que aún se mostraba en su mundo oscuro, era la razón por la que Luis persistía, el ancla que le impedía sucumbir a la desesperación. Ella es todo lo que tengo y yo soy todo lo que ella tiene. Resonaban los pensamientos decididos en su mente, fortaleciendo su determinación ante la adversidad. Con un suspiro resignado, Luis sucumbió finalmente al cansancio, dejándose llevar por el fugaz sueño que la abrazaba. Sin embargo, la quietud de la madrugada se vio bruscamente interrumpida por una voz áspera y autoritaria que hizo añicos la frágil paz que les rodeaba. «Oye, tú también, sal de ahí ahora mismo», ordenó el intruso,
su voz impregnada de autoridad cortante. El corazón de Luis se aceleró en su pecho mientras Sofía se despertaba confusa y aturdida por la inesperada llamada. El miedo bailaba en los ojos de la niña mientras se aferraba a su padre en busca de seguridad. «Papá, ¿qué está pasando?», susurró, su voz temblorosa resonando en la oscuridad, intentando mantener la calma ante el miedo creciente. Luis tranquilizó a Sofía con palabras firmes, incluso cuando su propia confianza vacilaba. «Quédate aquí, Sofía. Yo comprobaré qué está pasando», le ordenó, forjándose una máscara de valor para enfrentarse a lo desconocido. Al salir de la tienda se encontró frente a la imponente figura de un agente de policía. Su presencia dominante contrastaba con la quietud de la noche, mientras las luces intermitentes del vehículo pintaban la escena con tonos rojos y azules, y el agente miraba fijamente a Luis con expresión austera. «Usted está invadiendo esta propiedad», acusó el oficial, su voz resonando con implacable autoridad. Luis intentó desesperadamente explicar la situación, pero sus palabras parecían desvanecerse en el vacío, impotentes ante la firmeza de la ley. La amenaza flotaba en el aire como una espada afilada, cortando cualquier intento de argumento. «Usted no puede quedarse aquí», advirtió el oficial, su voz resonando con determinación inflexible. Luis sabía que no podía rendirse. No podía fracasar ante la única luz que aún brillaba en su mundo oscuro. Estaba atrapada por la terrible decisión que se le imponía. No había elección. El miedo a separarse de Sofía, de dejar a su hija sola, era simplemente insoportable. Se encontró superada por la situación, sucumbiendo a la presión que aplastaba su corazón. Agachándose a la altura de la niña, Luis miró a los ojos de Sofía con una mezcla de determinación y desesperación. «Debemos irnos ahora, hija mía», murmuró, tratando en vano de ocultar el temblor en su voz. «Coge tu mochila, busquemos otro lugar para descansar». Juntas salieron de su frágil refugio improvisado, pasando junto al coche patrulla de la policía mientras se alejaban. Luis sintió el peso de la mirada del oficial de policía en su espalda, pero luchó por ignorar el abrumador deseo de correr tan rápido como pudiera, al amparo de la noche. Luchaba por contener las lágrimas que insistían en escaparse, mientras Sofía, al notar la tensión y tristeza de su padre, le apretaba la mano con firmeza. Mirando al rostro valiente de su hija, Luis vio una resistencia que siempre le sorprendía. «Todo irá bien, papá», afirmó Sofía con una convicción que alertó el corazón de Luis. «Esos hombres malos al menos no te hicieron daño, entonces todo estará bien». Él quería creer las palabras de Sofía. Quería encontrar la misma fuerza dentro de sí mismo, pero la incertidumbre del futuro pesaba sobre él. «Tengo que ser fuerte por los dos», pensó Luis mientras se alejaba del único refugio que tenían. «No puedo llorar delante de ella, por mucho que quiera necesito mantenerme fuerte». Caminando por la inmensidad de la noche, Luis y Sofía llegaron finalmente a una plaza, un espacio tranquilo donde podían descansar. El cansancio era evidente y así luchaba contra el sueño con cada paso, y el agotamiento era palpable. Notando el esfuerzo de su hija, Luis eligió un banco alejado de ella, un lugar donde pudieran descansar un momento. Suavemente colocó a Sofía en su regazo, ofreciéndole el poco consuelo que pudo en aquella incierta situación, antes de volver a dormirse. «Sofía», murmuró con voz débil, «papá, tengo hambre». Esas palabras simples y directas golpearon a Luis como un cuchillo. La sensación de impotencia ante el hambre de su hija era abrumadora. «Lo sé, nena, lo sé», murmuró, intentando ofrecer algo de consuelo. «Pero mañana en la escuela podrás comer durante el recreo. Solo un poco más de paciencia, ¿vale?» Con los ojos pesados por el cansancio y el hambre, Sofía miró a su padre y sonrió. «Está bien, papi. Te quiero mucho, ¿sabes? Prometo conseguirte galletas», dijo antes de quedarse finalmente dormida, dejando a Luis sola con sus pensamientos mientras observaba dormir a su preciosa hija. Luis sintió una abrumadora mezcla de emociones. El amor por Sofía se desbordaba en su pecho, pero también había una profunda angustia.
un dolor cortante por la incapacidad de protegerla completamente de este despiadado mundo. Sin embargo, incluso frente a la adversidad, había una llama de esperanza que ardía en su interior, alimentada por el amor inquebrantable de su hija. Luis apoyó su cansada cabeza en el regazo de su incierto destino solitario. Lágrimas como perlas de dolor escaparon de sus ojos y danzaban por su rostro, testigos silenciosos del aplastante peso que soportaba como padre. Cada gota, un eco del fracaso que le consumía, pero también una expresión del amor incondicional que sentía por su hija. Mientras las estrellas salpicaban el cielo, Luis buscaba desesperadamente algún signo de esperanza. Años de lucha, sacrificio e incertidumbre habían dado forma a su viaje, pero ahora se encontraba ante un precipicio desconocido, suplicando al universo por una oportunidad, por un rayo de luz en medio de la oscuridad. Dios, ¿cuánto tiempo más tendré que soportar esta angustia?, murmuró en una plegaria silenciosa. Su corazón palpitaba con la promesa de un cambio que ansiaba desesperadamente. Ansiaba con el amanecer de un nuevo día. La monótona rutina se repetía, pero era un frágil consuelo, una ilusión de normalidad en un mundo de incertidumbre. A cada paso, Luis llevaba consigo la carga de la responsabilidad, el peso de las preocupaciones que oprimían su espíritu. Al llegar a la escuela, compartió una sonrisa forzada con su hija, intentando ocultar la tormenta que se desataba en su interior. Cada momento era una batalla contra lo desconocido, una lucha desesperada por la seguridad de su familia. Luego, al regresar a casa, el golpe del destino les impactó con la fuerza de un huracán. El restaurante de Armando, un faro de esperanza en tiempos oscuros, ahora era solo una sombra de su antiguo esplendor, marcado por el cartel de "Se vende" que colgaba de su fachada. El corazón de Luis se hundió en la desesperación, la realidad de la situación golpeándola como una daga en el pecho. No, esto no puede ser real, susurró para sí misma, la determinación brotando en su alma herida. Ante el sombrío panorama, Luis se encontró ante una elección imposible. La desesperación la empujaba al abismo de la resignación, pero la voz interior, impulsada por el amor inquebrantable a su hija, la llamaba a la acción. «Armando, ¿qué es esto?», preguntó Luis, su voz temblorosa con una mezcla de conmoción y desesperación. La expresión de Armando reflejaba una lucha interna, una mezcla de tristeza y resignación que resonaba en su interior. «La situación financiera del restaurante se ha vuelto insostenible», explicó Armando. «Lamentablemente, vender era la única opción que me quedaba». El corazón de Luis se retorcía de angustia, pero en medio de la oscuridad surgió una chispa de determinación. «No me rendiré tan fácilmente», declaró, su voz resonando con resolución inquebrantable en el torbellino de emociones e incertidumbre. Luis se aferró a la promesa de un mañana mejor, guiada por el incondicional amor por su hija y la feroz determinación de un padre dispuesto a luchar hasta el final. En el oscuro tumulto de un restaurante al borde del abismo, todo parecía deslizarse hacia un estado de casi paralizante desesperanza. Los pensamientos se agolpaban, cada uno trayendo su propia carga de ansiedad y miedo, envolviendo a Luis en una abrumadora tormenta de preocupaciones. Fue entonces, en medio de este torbellino de desesperación, que una chispa de inspiración irrumpió a través de la oscuridad que la consumía. Su experiencia y habilidad, que durante tanto tiempo parecían perdidas en una vida pasada, resultaron ser la clave para una solución. Luis se dio cuenta de que podía utilizar lo que sabía. Ya sabía cómo podía ayudar. Una oleada de determinación sustituyó al miedo y, con una mirada llena de renovada intensidad, Luis hizo su propuesta a Armando. «Armando, tengo una solución», le dijo, su voz llena de esperanza, pero también de una urgencia que no dejaba ninguna duda sobre la seriedad de su oferta. «Dame esta oportunidad. Déjame usar mis habilidades para atraer más clientes al restaurante. A cambio, mi hija y yo podemos dormir en el almacén. Solo será un lugar seguro para pasar la noche». Armando, inicialmente sorprendido por la propuesta, reflexionó sobre las palabras de Luis. El restaurante estaba al borde, y la idea de venderlo parecía la única salida. Sin embargo, la propuesta de Luisa fue algo completamente inesperado.
un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Tras unos momentos de reflexión, Armando asintió. «Está bien, lo hice. Es un trato», dijo, su voz llena de cautela. «Tienes una semana. Si puedes traer más clientes y demostrar que hay esperanza para este lugar, reconsideraré la venta». Su decisión, aunque cautelosa, fue un arriesgado voto de confianza en Luis, quien a su vez sintió una mezcla de alivio y terror. La responsabilidad de salvar el restaurante, junto con la oportunidad de proporcionar un refugio seguro a su hija, era inmensa. «Gracias, Armando», prometió Luis fervientemente. «Prometo hacer todo lo posible para que esto funcione. No te arrepentirás, te lo prometo». Luis pasó el día con una sensación de calma, al menos teniendo un lugar para descansar. Volvieron al restaurante poco antes del anochecer y encontraron la puerta del almacén entreabierta. Con cuidado, se asomaron dentro y encontraron a una mujer joven arreglando un colchón entre las cajas. Un gesto sencillo pero lleno de significado en aquel espacio improvisado. «Buenas noches», dijo Luis, su voz resonando con gratitud y determinación. Suaves ecos llenaron la habitación, como si la propia atmósfera estuviera impregnada de una calma reconfortante. «Disculpe las molestias. Usted debe ser la hija de Armando, ¿verdad?», dijo Luis, dirigiéndose a la mujer. La joven levantó la vista, inicialmente sorprendida, pero pronto su rostro se iluminó con una cálida sonrisa mientras se acercaba envuelta en un aura de amabilidad. «Sí, soy Victoria, la hija de Armando, y esta debe ser Sofía, ¿verdad?». Su voz era una suave melodía de bienvenida mientras se inclinaba para saludar a la pequeña Sofía, que observaba la escena con ojos curiosos. «Por favor, entra y ponte cómoda. Estás en tu casa». Victoria abrió las puertas de su corazón, invitándolas a entrar en su mundo. «He hecho un poco de sopa caliente para darles la bienvenida. Imagino que tienen hambre. Esperad un momento», dijo, y en un abrir y cerrar de ojos desapareció, solo para volver aún más rápido, encontrando a las tres sentadas en las cajas de almacenaje, listas para disfrutar de un improvisado festín. Cada cucharada de la sopa era como un abrazo reconfortante, mientras el tentador aroma llenaba el aire, creando una atmósfera de paz y confort. Luis y Sofía aceptaron agradecidas la comida mientras disfrutaban no solo de la sopa, sino también de la cálida hospitalidad de Victoria. Entre bocado y bocado, Luis preguntó por Armando, y Victoria le explicó que se había ido de viaje. «Ya se ha ido. Tenía que irse hoy, pero me ha dejado bien educada. Sé que confía en mí para ocuparme de las cosas por aquí. Eso ya me da más confianza en que podré hacerlo todo bien», dijo Victoria, con determinación y ternura en sus ojos, reflejando la confianza depositada en su padre. «Tienes la misma inteligencia y bondad que tu padre. Estoy segura de que todo irá bien», añadió Victoria. Luis sonrió, recibiendo a cambio una tímida sonrisa llena de gratitud y esperanza. «Por cierto, esta sopa es realmente maravillosa. Debes haber heredado el don de tu padre para la cocina. ¿Te gusta cocinar?», preguntó Luis. Victoria respondió con un movimiento afirmativo de cabeza, revelando la pasión evidente en sus ojos. «Sí, me gusta cocinar. Es una forma de expresión para mí», explicó. «Pero no es lo que quiero hacer con mi vida. De hecho, siempre he soñado vivir de la música. La cocina habla al alma, pero la música habla al corazón». Luis escuchaba atentamente, impresionada por la pasión que desbordaba de Victoria. La música, con su poder trascendental, nos hace sentir conectados a algo más grande, algo que va más allá de las palabras. De hecho, toco algunos instrumentos, piano, guitarra y un poco de violín, continuó Victoria, mientras Sofía, aún tranquila, observaba con inocente curiosidad, sus ojos vagando entre Luis y Victoria. Era una visión inusual para ella ver a su padre tan comprometido en conversación. Una sonrisa genuina iluminaba su rostro de una forma que ella casi no reconocía. La felicidad que emanaba de él era un cambio bienvenido de la constante preocupación que le envolvía. Era como si en presencia de Victoria se abriera un nuevo capítulo de esperanza, tenido de tonos de amor y promesas de un futuro más brillante.
Un peso parecía colgar últimamente sobre los hombros de Luis, mientras la conversación fluía con naturalidad entre él y Victoria. Sofía, a su vez, esperaba pacientemente, esperando una oportunidad para expresar sus pensamientos. Encontrando finalmente un momento de silencio, Sofía habló con la dulzura y sinceridad que solo un niño posee. «Papá, Victoria sería una gran mamá, ¿no crees?», dijo Sofía. Luis, sorprendida por la declaración de Sofía, sintió que su cara se calentaba hasta adquirir un tono rojo intenso, y la vergüenza le inundó instantáneamente mientras buscaba las palabras adecuadas para disculparse. Riendo nerviosamente, tartamudeó: «Sofía, por el amor de Dios, lo siento mucho. Victoria es solo una niña, ya sabes cómo son». No sabía exactamente qué decir. Victoria, a su vez, también se sonrojó por el comentario, pero su reacción fue recibida con una risa genuina y una cálida sonrisa. «No te preocupes, es absolutamente adorable», dijo Victoria, su voz llena de afecto y diversión. «Con toda esta difícil situación, debe ser difícil para usted también. Ella realmente debe extrañar tener una madre». Este breve momento de vergüenza no empañó el espíritu de la velada. Al contrario, añadió una capa de intimidad y humanidad al encuentro. La conversación continuó durante algún tiempo hasta que Victoria decidió marcharse, despidiéndose y dejando a padre e hija en la oscuridad y el silencio del almacén. Los pensamientos de Luis giraban en torno a la posibilidad de que aquella afirmación fuera cierta. ¿Realmente Victoria había sentido algo por él, o era solo una imaginación de Sofía? «Solo es una niña», murmuró para sí, pero la idea persistía, alimentándose de la fértil imaginación de Sofía. Sin embargo, la realidad y sus circunstancias hacía que un sentimiento recíproco pareciera imposible mientras estos pensamientos le envolvían. Luis cedió al cansancio y se durmió profundamente. A la mañana siguiente, Victoria, con su energía habitual, sirvió el desayuno a Luis y Sofía, una amabilidad que iba más allá de lo esperado. Mientras disfrutaban de la sencilla pero amorosamente preparada comida, Victoria preguntó a Luis por sus planes para el restaurante. «¿Sabes? Mi padre dijo que eras buena en esto, que podrías tener algunas ideas sobre qué hacer», dijo Victoria, su genuina curiosidad mezclada con un toque de esperanza. Luis, masticando su pan, respondió: «Todavía estoy pensando, pero me gustaría echar un vistazo al lugar por dentro. Tal vez entonces pueda sacar algunas ideas. Saber bien lo que vas a anunciar es muy importante para crear algo realmente atractivo». Victoria, dándose cuenta de la necesidad de Luis de tener espacio y tiempo para trabajar, se ofreció a llevar a Sofía a la escuela. «Puedo llevar a Sofía conmigo para que puedas concentrarte», le propuso con una sonrisa tranquilizadora. Luis aceptó la oferta de ayuda de Victoria, no solo como un gesto de generosidad, sino como una profunda muestra de confianza y apoyo a sus esfuerzos. Agradecida, se hundió en la reconfortante sensación de saber que no estaba sola. La gratitud que rebosaba de su corazón era palpable mientras expresaba su sincero agradecimiento por la generosidad de Victoria. Sabía que el apoyo y el afecto que recibía no serían en vano. Con la confianza que el padre de Victoria depositó en ella, cada palabra de aliento, cada gesto de solidaridad, todo ello alimentó su determinación y encendió una llama de esperanza en su pecho. Al entrar en el restaurante, Luis se sintió envuelta por un profundo silencio, pero no era un silencio vacío. Era como si se enfrentara a un vasto campo de posibilidades, donde cada mesa vacía esperaba ansiosa la presencia de clientes que aún no habían llegado. Sus ojos recorrieron el espacio hasta posarse en el cabalete con una pizarra de tiza cerca de la entrada. Allí los carteles de bienvenida parecían invitar no solo a una comida, sino a algo más, algo que despertara la curiosidad y el interés de los transeúntes. Fue entonces cuando una idea comenzó a tomar forma en su mente, cobrando vida mientras visualizaba cada detalle. Y cuando Victoria regresó, encontró a Luis radiante de expectación, compartiendo con ella la visión que le había llevado a imaginar. Si utilizamos ese cartel para anunciar algo diferente, algo que pique la curiosidad de la gente y les haga querer entrar y averiguar qué pasa aquí, sugirió Luis,
con su voz rebosante de entusiasmo. La propuesta de Luis era contagiosamente excitante, una oportunidad para transformar el restaurante en un lugar de constante novedad y expectación. Mientras explicaba los detalles de su idea, su experiencia publicitaria brillaba a través de la conversación. Victoria escuchaba atentamente, su rostro iluminado ante la perspectiva de un cambio positivo. Sin embargo, una sombra de inseguridad flotaba en sus ojos. Es una idea realmente brillante, Luis, pero tenemos que considerar las condiciones actuales del restaurante, musitó Victoria, su voz llevando una mezcla de optimismo y cautela. Necesitamos algo sencillo pero eficaz. Luis asintió, comprendiendo perfectamente las preocupaciones de Victoria. Cerró los ojos por un momento, dejando que su mente trabajara hacia una solución creativa que se ajustara a la situación. Entonces, como si se encendiera una bombilla en su mente, surgió una nueva idea. ¿Qué tal si implementamos juegos?, sugirió Luis, su entusiasmo creciendo con cada palabra. Un cliente podría pedir un plato al azar y si adivinaban correctamente el nombre del plato, obtendrían una bebida gratis. La vacilación de Victoria se disipó rápidamente, sustituida por un entusiasmo renovado. La sencillez y la genialidad de la idea la cautivaron por completo. «Es brillante, Luis», exclamó, su sonrisa reflejando la certeza de que estaban a punto de iniciar juntas un nuevo y emocionante viaje. En una forma cautivadora y atractiva de atraer comensales al restaurante sin necesidad de una gran inversión, Victoria ensalzó la magnificencia del trabajo de Luis. Su admiración bullía en un entusiasmo creciente que parecía desbordarse en un grito de victoria. El sentimiento era tan abrumador que, en un arrebato, se precipitó hacia adelante y abrazó a Luis, tomándola por sorpresa. El espontáneo gesto hizo que el rostro de Luis se sonrojara, mezclando vergüenza y alegría, mientras devolvía suavemente el abrazo. Al separarse, ambas lucían tímidas sonrisas, pero la energía entre ellas había cambiado sutilmente. Luis, intentando recuperar la concentración, se aclaró la garganta delicadamente. Así que empecemos a planear. Necesitamos correr la voz y tal vez pensar en otros juegos o eventos para atraer a los clientes. Deberíamos ofrecer algo diferente cada día para que los clientes siempre tengan una razón para volver. Inspiradas por la determinación de Luis, Victoria estuvo de acuerdo. Sí, hagámoslo. Y tengo algunas otras ideas que podrían funcionar bien. La conversación continuó, con ambas intercambiando pensamientos y sugerencias, renovando la esperanza. En ese momento, el futuro del restaurante Armando parecía a punto de salvarse con el plan cuidadosamente trazado y la emoción palpable en el aire. Victoria tomó la iniciativa de poner en práctica la idea. Cogiendo una hoja de papel con letra clara y atractiva, escribió la frase que esperaban que despertara la curiosidad. Pedir un plato al azar y adivinar su nombre. Si aciertas, no pagas. Colocando el cartel en la calle, estaba llena de una mezcla de nerviosismo y esperanza. Una curiosidad vibrante para revigorizar el restaurante. En cuanto abrió, Victoria se afanó en la cocina, intentando distraerse con sus tareas diarias. Limpió los pocos platos que había, lavando y secando lo que encontró. ¿Y si a nadie le interesa? ¿Y si la idea es buena pero no funciona en la práctica? La ansiedad crecía, pero ella intentaba mantener la fe en el plan. Entonces, un sonido cortó el silencio y la tensión del ambiente. El timbre de la puerta anunció la llegada de un cliente. El corazón de Victoria se aceleró y corrió a limpiarse las manos en el delantal antes de responder. Frente a ella, un hombre con expresión de evidente curiosidad preguntó por el cartel, viendo la promoción en la entrada. ¿Cómo funciona exactamente? ¿Es realmente gratis si lo hago bien? Su voz llevaba una mezcla de interés y desafío. Victoria explicó la dinámica con un entusiasmo que apenas podía contener. Usted pide un plato al azar de nuestro menú y yo se lo prepararé. Antes de degustarlo, intente adivinar el nombre del plato. Si acierta, el plato y la bebida corren por cuenta de la casa. El brillo en los ojos de Victoria era innegable. La esperanza de que esa simple interacción pudiera ser el comienzo de algo mayor era palpable.
Oh, me encanta, dijo el hombre. Divertirse con una propuesta bastante interesante. Aceptó el reto, dispuesto a sumergirse en la aventura culinaria que se desarrollaba ante él. Mientras tanto, en el almacén, Luis pasó el día inmersa en una mezcla de ansiedad y expectación, alternando entre revisar sus ideas y asomándose por la puerta de la cocina en busca de cualquier señal de Victoria. La falta de noticias avivaba su preocupación, haciéndole cuestionarse si el plan había funcionado realmente. ¿Y si nadie estaba interesado? ¿Y si era un completo fracaso? Los pensamientos invasivos susurraban en su mente, pero Luis se negó a ceder al desaliento, manteniendo viva la llama de la esperanza, sabiendo que todo lo que necesitaba era esperar. La espera parecía una eternidad. Luis esperó a Victoria toda la mañana, pero dado el horario que tenía que salir a recoger a su hija al colegio. Sin embargo, al volver, su preocupación dio paso a la curiosidad cuando vio a Victoria enfrascada en su rutina diaria de dar de comer a los mendigos del callejón. Sus ojos brillaban con un entusiasmo contagioso mientras se apresuraba a compartir las buenas noticias. «No te vas a creer lo que ha pasado. La idea está funcionando», exclamó rebosante de alegría. Luis apenas pudo contener su propia felicidad al oír la noticia. «Es increíble, no tienes ni idea de cuánto alivio siento ahora mismo», se rió, un sentimiento de gratitud inundando su ser. La noticia de que solo 4 clientes habían adivinado el nombre de los platos fue la guinda del pastel. Significaba no solo que la idea había atraído a más gente, sino también que el plan estaba generando algún beneficio. Aún así, Luis sabía que no podían acomodarse. Necesitaban seguir innovando, aportando cosas nuevas que mantuvieran cautivados a sus clientes. Mientras tanto, en el almacén, Luis ya estaba pensando en su siguiente paso. ¿Y si intentaban algo similar con los zumos? Los clientes podían intentar adivinar el sabor del zumo por su gusto. Si acertaban, podían pedir tantos vasos como quisieran. Victoria, aún influida por la emoción del día anterior, recibió la sugerencia con entusiasmo. «Genial, me encanta», exclamó, dándose cuenta de que a la gente le atraían los retos, especialmente a los más jóvenes. Al día siguiente se colocó estratégicamente un nuevo cartel en la calle anunciando la noticia: «Pida un zumo al azar y adivine el sabor, si acierta, beba lo que quiera». Las expectativas eran altas, y aunque la idea consiguió atraer a un cierto número de personas, Victoria notó que el aumento de clientes no era tan significativo como se esperaba. Aún así, se mantuvo optimista, sabiendo que cada reto era una oportunidad para aprender y crecer. En comparación con el crecimiento del día anterior, la tarde se desarrolló a un ritmo similar. Cada cliente que entraba traía consigo un aura de curiosidad, pero la multitud empezó a diluirse a medida que pasaban las horas sin grandes fluctuaciones en el movimiento general del restaurante. En el crepúsculo del día, Victoria encontró a Luis en el almacén, su cara llena de preocupación. «Luis, la idea del zumo era genial, pero no trajo la afluencia de clientes que esperábamos. Siento que necesitamos algo más, algo que nos distinga de los demás restaurantes, algo que realmente capte la atención», confesó Victoria con evidente desaliento, coloreando sus palabras. La sinceridad y la urgencia en su voz reflejaban la presión que ambas sentían para revivir el restaurante. Al notar la angustia de Victoria, Luis se sumió en sus pensamientos, buscando desesperadamente una solución. Fue entonces cuando recordó algo que Victoria había mencionado anteriormente: su pasión por la música. «Victoria, dijiste que te gusta la música, ¿verdad? ¿Sabes tocar un instrumento o has actuado ante el público?», preguntó Luis, lanzándole una mirada sugerente, sorprendida por el cambio de tema. Victoria dudó un momento. «Sí, me gusta la música e incluso sé tocar la guitarra, pero nunca he actuado en público. Normalmente solo canto para mí y para mi padre». «¿Qué estás pensando exactamente?», preguntó, revelando una cierta preocupación por la dirección que estaba tomando la conversación. Luis, con una sonrisa tranquilizadora en sus labios, dejó que su silencio hablara por sí mismo, provocando una comprensión inmediata en Victoria. Rápidamente, ella retrocedió. «No estarás sugiriendo que me presente, ¿verdad?», cuestionó, tratando de ocultar la ansiedad que empezaba a subir en su pecho. «Un plato al azar, por favor», pidió Victoria,
su voz llena de expectación, casi incapaz de creer su propia suerte. Victoria accedió y corrió a la cocina, dejando tras de sí un rastro de curiosidad y anticipación. Mientras tanto, aunque ocupado con las exigencias de un restaurante lleno, Luis no perdía la oportunidad de admirar a Victoria siempre que podía. Cada vez que pasaba por el improvisado escenario, se permitía un momento para observarla cantar. Una sonrisa siempre aparecía en sus labios. Estos pequeños momentos en los que las miradas se encontraban y las sonrisas se intercambiaban solo eran interrumpidos por Louis, que estaba inmerso en la necesidad de satisfacer las llamadas de los clientes. Sin embargo, su sonrisa persistía como reflejo del encanto y la profunda admiración que sentía por Victoria. En un palpitante enclave de vida y euforia, se erigió como un faro en medio de la tormenta, dando testimonio de que incluso en los rincones más oscuros de la existencia, la esperanza y la inventiva tienen el poder de abrir caminos imprevistos, pintando los días más grises con matices de luz y color. Tras una dura jornada de trabajo, el restaurante se entregó por fin a un merecido descanso. Fue en este interludio de serenidad cuando Armando convocó a Louis para un diálogo íntimo en las profundidades del almacén, mientras Victoria y Sofía, envueltas en la tranquilidad de la cocina, disfrutaban del postre llevando consigo un sentimiento de genuina gratitud. Armando se apresuró a expresar su agradecimiento a Louis. No hay palabras para expresar mi gratitud por todo lo que has hecho. No te puedes imaginar cuánto significa esto para mí y para mi hija, dijo con humildad, como siempre, acogiendo los elogios con modestia, destacando que no fue un esfuerzo solitario. Señor Armando, sin la ayuda de todos, especialmente de Victoria, no habríamos superado los retos, añadió. Una sonrisa serena iluminó el rostro de Armando al oír el reconocimiento del papel crucial de Victoria en este viaje. Diga lo que quiera, pero no puedo negar su habilidad. Esta noche atiende a los clientes con maestría, como si llevara haciéndolo durante años, comentó Armando, expresando su satisfacción. Sin embargo, el tono de la conversación cambió bruscamente cuando Armando adoptó una expresión seria y directa. Sinceramente espero que seas tan dedicado como yerno como trabajador. ¿Crees que no me di cuenta de las sonrisas intercambiadas entre vosotros dos?, preguntó tomando a Louis por sorpresa. La inesperada mención de Armando a una posible relación entre Louis y Victoria hizo que un rubor invadiera las mejillas de Louis, dejándolo sin habla. La idea de que sus sentimientos por Victoria fueran tan transparentes que pudieran ser notados por Armando lo dejó desconcertado, una mezcla de felicidad y vergüenza inundándolo. Está bien, no sé qué decir, balbuceó Louis, riendo nerviosamente. Después de ese momento, el curso de las vidas de todos tomó un imprevisto giro. Las perspicaces observaciones de Armando sobre la conexión entre Louis y Victoria resultaron ser ciertas. Louis, poco después, se armó de valor y le pidió a Victoria que fuera su novia. Su respuesta afirmativa no sorprendió ni a Sofía ni a Armando. La boda tuvo lugar meses después, sellando no solo la unión entre dos almas, sino también el fortalecimiento de los lazos que los unían como familia. En un instante en el que el tiempo parecía suspendido, Louis encontró su destino entrelazado con el restaurante, fusionándose con la esencia de la vida que allí latía y uniendo su camino con el de Victoria. No era solo una alianza para mantener próspera la empresa, sino más bien una manada para conquistar aún mayores horizontes. Su colaboración, construida sobre los pilares del respeto mutuo y la pasión compartida, no solo fortaleció sus cimientos financieros, sino que construyó los cimientos de sus sueños juntos. Ahorraron suficientes recursos para construir una casa principal. Esta casa, además de ser un refugio, se convirtió en el escenario donde sus vidas adquirieron nuevos matices de alegría y felicidad. La presencia constante y radiante de Sofía, tanto en el restaurante como en los hogares de Louis y Victoria, bendijo sus viajes con una felicidad indescriptible. La noticia de la llegada de un nuevo miembro a la familia envolvió sus corazones de indescriptible euforia. Era como si el universo tejiera nuevos hilos de amor y esperanza en su tejido ya lleno de superación y unidad.
Este anuncio simple y poderoso insufló nueva vida en la historia que ya se estaba escribiendo, prometiendo el comienzo de un prometedor linaje impregnado por la esencia del amor. A lo largo de los años, el restaurante no solo se ha mantenido como un faro en la comunidad, sino que también se ha expandido hasta convertirse en una exitosa franquicia. La visión vanguardista de Louis, combinada con la incansable dedicación de Armando y el apoyo inquebrantable de Victoria, construyeron el restaurante como un monumento de resistencia, creatividad y prosperidad. La estabilidad alcanzada por la familia no solo fue prueba del poder de la colaboración, el amor y la fe en los sueños, sino también una lección para transformar batallas e incertidumbres en un futuro brillante. Cada nuevo reto visto no como un obstáculo, sino como una oportunidad para crecer y fortalecerse, forjó su camino con esperanza y valentía. Su legado, marcado por la sinfonía de la música, el sabor incomparable de sus platos y el vínculo indisoluble entre ellos, se convirtieron en una fuente inagotable de inspiración para todos los que se cruzaron en su camino. Fue un poderoso recordatorio de que con unidad y amor era posible transformar los sueños más profundos en realidad, tejiendo un tapiz de esperanza y felicidad para las generaciones venideras. Descubra el poder transformador del amor, la resiliencia y la unidad en esta conmovedora historia de resiliencia y prosperidad.